Bueno, ahora para el caso de absorción, nosotros podríamos buscar eh, la derivación del contacto de equilibrio en una sola etapa, como en el caso de destilación, y tendríamos las mismas ecuaciones para casi todos los procesos. Entonces, vamos a recordar otra vez la parte del contacto de equilibrio en una etapa. Se supone que en este caso, pues en una etapa de absorción vamos a tener entrada de líquido, que en este caso era de L0, y entrada de gas. En este caso le vamos a nombrar solamente B2. Y también vamos a tener salida de gas, en este caso va a ser B1, y salida de líquido, L1. Entonces el líquido entra con nada del compuesto A y se va a mezclar en la etapa con el aire, que tiene gran cantidad de A. Entonces, por lo tanto, se mezclan, van a tener una mezcla M, y por lo tanto el líquido va a salir con una mayor cantidad de A, ¿sí? Aquí casi 0 de A no va a entrar y se va a incrementar la concentración de A. Aquí el gas entra con una alta concentración de A, pero como se la quita el líquido, pues disminuye su concentración de A. Entonces eso es más o menos lo que pasaría en contacto de equilibrio en una sola etapa en el proceso de absorción. Por lo tanto, para el balance general de masa, en este caso tendríamos que las entradas son iguales a las salidas porque son procesos continuos. Entonces L0 más B2 va a ser igual, estos son los que están entrando, y los que están saliendo serían L1 más B1. Entonces también podríamos hacer el balance de masa por componente, y en este caso pues sería para el compuesto A. Para el compuesto A sería L0 por XA0 más B2 por YA2 va a ser igual a L1 por XA1 más B1 por YA1. También lo podríamos hacer para C. Para el compuesto C sería L0 por XC0 más B2 por YC2 es igual a L1 por XC1 más B1 por YC1. Y esto incluso podría ser igual a la mezcla, entonces M por XA. Esto va a ser igual a la cantidad de la mezcla. Entonces esto va a ser igual a M, la mezcla por XA, la mezcla por XC. De la mezcla. Y para el caso de B, pues no se calcula. No se calcula. ¿Por qué? Porque sabemos que a la suma de XA más XB más XC tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, si conocemos la fracción de A y la fracción de B del líquido, la fracción de C va a ser casi igual con 0. ¿Sí? Entonces, nosotros por lo regular lo que vamos a utilizar sería el balance general. En este caso, este balance general. Y también utilizaríamos el balance, pero para solo un compuesto. En este caso, el compuesto que nos interesa es el compuesto A. ¿Sí? Para el compuesto C y para el compuesto B casi no vamos a utilizar las ecuaciones. Entonces esos serían los principales dos compuestos que vamos a estar utilizando. Podemos utilizar entonces los balances así. Este balance general y este balance por componente. Incluso XA0 ya no lo tomaríamos como XA0 sino como X0. Y2, X1 y Y1. Ya sabemos que todos los compuestos, todas las fracciones se van a tomar en cuenta para un solo componente, y ese componente va a ser el componente A solamente.
Entonces, esos son los balances que vamos a estar utilizando, o también podemos utilizar los balances en función de inertes. Entonces, vamos a ver cómo serían los balances en función de inertes. Entonces, en este caso, nosotros vamos a recordar otra vez. Supongan que tenemos un compuesto que es un gas, otro compuesto que es un líquido. Puede ser, esto puede ser aire, esto puede ser agua. Y un compuesto que se va a transferir entre las dos fases, que sería el compuesto A, que se va a estar transfiriendo. Entonces el compuesto B sería el aire o el gas, y el compuesto C sería el agua. Entonces vamos a analizar, en este caso, uno de las suposiciones que se hacen en absorción es que el compuesto B es inmiscible en el compuesto C, y el compuesto C no se va a evaporar. O sea que, por ejemplo, vamos a verlo estos, digamos que A es dióxido de carbono. Entonces se está transfiriendo del aire al agua dióxido de carbono. Entonces esto quiere decir que para las condiciones de absorción, el aire no se va a disolver en el agua, y si se disuelve va a ser muy pequeño. El aire, principalmente, lo que se disolvería sería el oxígeno, y vimos en el ejercicio que la fracción que se disuelve casi es nada, es una pequeña fracción, una fracción muy muy pequeña. Y también vamos a ver que el compuesto C no se evapora, que quiere decir que C no se va a evaporar y no se va a mezclar con el aire. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a tener en el aire solamente va a ser B, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí tenemos lo que está entrando en el aire en la fase gaseosa sería B. Entonces B sería solamente, se debería a aire puro, que va a ser L', aire puro, perdón, que va a ser B', más el compuesto A, o lo que haya del compuesto A. Y para el caso del agua, que sería L, ¿sí? Para la fase líquida, solamente vamos a tener agua líquida, que sería L', más el compuesto A, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta que B solamente, o la cantidad de gas que estamos ingresando, solamente se va a componer de agua, de aire, perdón, y el compuesto A. Y para el líquido solamente vamos a tener líquido, que sería agua, y el compuesto A. Nunca vamos a tener a L y a B juntos, porque no se van a disolver, ¿sí? Y ni el otro compuesto tampoco se va a evaporar. Entonces, por lo tanto, L' van a ser moles de agua inerte, y B' serían también moles de aire inerte. Entonces, si recordamos el balance nos dice que, lo voy a poner por aquí otra vez, L0 por XA0 más B2 por YA2 va a ser igual a L1 por XA1 más B1 por YA1. Ese era nuestro balance. Y si lo hacemos en función de inertes, en este caso vamos a cambiar cuánto valdría L0. Entonces L0 entonces, ¿cuánto valdría L0?
Esa es la pregunta. Pero para eso, pues nosotros podemos calcular primero cuánto vale L', porque de ahí va a salir el valor de L0. R' va a ser la cantidad que solamente hay de agua en L0. Entonces, si queremos calcular la cantidad de agua que hay, pues multiplicaríamos a L0, lo multiplicaríamos por la cantidad de agua que hay del compuesto A, perdón, o de agua. Sería de agua principalmente. ¿Y cómo sabemos cuánto hay de agua? Pues sabemos que en este caso, sabemos que en L se va a componer de A y del compuesto C. Entonces serían que XA más XC va a ser igual con 1. Entonces XC va a ser igual a 1 menos XA. Entonces, por lo tanto, si nosotros queremos saber cuánto hay de agua, lo podemos decir multiplicando a L0, multiplicándolo por 1 menos XA. Entonces esto sería la cantidad de agua solamente sería L0 por 1 menos XA. Entonces, por lo tanto, L0 va a ser igual a L' 1 menos XA. Y lo mismo sería con B2, por ejemplo. Pero no vamos a calcular B2, sino calculamos primero B'. B'. Entonces, B' va a ser solamente lo que hay de aire en B2. Solamente lo que hay de aire en B2. ¿Y cómo calculamos? En este caso, B se va a componer de el compuesto A y de el compuesto B. Entonces, XA más XB va a ser igual con 1. Entonces, XB va a ser igual a 1 menos XA. Entonces, si yo multiplico a B2 por 1 menos XA, pero, perdón, en este caso, como son fracciones en el gas, no serían X, serían Y. Sería YA más YB, ¿no? Entonces, YB va a ser igual a 1 menos... YB es igual a 1 menos YA. Entonces, esto sería igual a YA. Entonces, B2 va a ser igual a B', 1 menos YA. Entonces, por lo tanto, esta ecuación de acá arriba se va a descomponer de la siguiente manera. Sería L0, en vez de L0 pongo lo que vale L0. Sería L' sobre de 1 menos XA. Y la multiplico por XA0 más B2. ¿Cuánto vale B2? Valdría B' sobre de 1 menos YA2. Y este sería YA0. Multiplicado por YA2. Y lo mismo sería aquí de esta manera. De este otro lado, en vez de poner L', voy a poner lo que vale L'. Y L', por analogía, va a ser L1 sobre de 1 menos XA1. Y de este lado, B1 va a ser igual a B', 1 menos YA1. Este es YA2. Entonces, por lo tanto, esto sería igual a L', 1 menos XA1 por XA1 más B' sobre de 1 menos YA1 multiplicado por YA1. Entonces, pasamos del otro lado todas las fracciones y nos quedaría XA0 sobre de 1 menos XA0 más B' sobre de YA2 sobre de 1 menos YA2 es igual a L'
por x(a1) sobre d1 menos x(a1) más b' y(a1) sobre d1 menos y(a1). ¿Ok? Y esta sería nuestra ecuación en función de inertes. Ahí está. ¿Sí? Este sería nuestro balance en función de inertes. Por último, para resolver esta ecuación, lo que necesitamos también es la ley de Henry. Esta sería nuestro balance de materia, que también representaría nuestra línea de operación, y necesitaríamos la línea de equilibrio, que sería la ley de Henry. Entonces ya es igual a h' por x(a0), no, o xa. Ajá. Entonces estas dos ecuaciones las tenemos que resolver juntas para que podamos resolver nuestra operación unitaria.